Buenos días, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Eso es Enfoque Matinal en martes 18 es diciembre, ya es Navidad, toda moderación es poca. Váyase despacio, goce con moderación, que por ahí es que prende el asunto. Gracias a todas las personas que han tenido gestos de cariño, lo de los abrazos, las llamadas, los presentes. Esta es una temporada para eso, para expresar afectos, que así sea. Lo único que hay una agenda de noticias que comentar. De eso se trata. Buenos días, compañeros, compañera. Buenos días, buenos días. Sigo montado en mi tren de la Navidad, aunque estoy por cambiar ya para un carrusel. Ya estos días el tren venía a alta velocidad, pero ya en esta ultimita curva, ahí es que voy a refrenar el vuelo. Adis, recuerda Félix Rosario. El tren de la Navidad. El tren de la Navidad, yo le recordé Cascabel, que usted seguro lo bailó, pero era un ritmo muy rápido para esos tiempos, para que vea. Son los años 70, pero ya Félix de Rosario hacía esos ritmos que hicieron después los Pochifamilia, los Quinitos. El mundo siempre se ha estado acabando para la generación que pasa. Bueno, doña Adis, caramba, buenos días. Señores, ustedes saben que uno se crió viendo televisión, entonces las películas eran como un escenario que unía a la familia y todo el mundo se sentaba a ver lo que aquel aparato en el que se representaban imágenes podía decir una vez a la hora, una tanda a la vez. Pero lo que voy a decir no es necesariamente positivo, porque parece que uno ya de repente podría dejar de ver películas para enfrentarse a la propia realidad. Y vaya, ¿por qué me refiero a esto? En Nagua ha pasado algo que más intenso no podría ser. Los delincuentes están cayendo en el género cada vez de poder sustituir las películas, porque dominan mucho el drama y el terror. Resulta que un hombre lo sacan de la cárcel de Nagua porque supuestamente tiene un problema de salud, lo llevan al hospital y allá un contingente de hombres armados llegan y despojan de M16 a 2 guardias que están alegadamente custodiando a este hombre. Y uno dice alegadamente porque si tú estás en una actitud realmente de guardia, una cosa así no debería pasar. Y me recuerda, fíjense ustedes, en la avenida Estrella Sadalá, una clásica de Santiago, cuando yo iba llegando a veces tarde con mi esposo a la casa, nosotros nos reíamos mucho porque hay un dealer muy grande que tenía 2 agentes ahí cuidándolo, pero resulta que los 2 agentes, si tú pasabas por el frente a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, ellos estaban jugando dominó. Siempre, eso era fijo ahí, fijo. Saludos a ellos porque hay gente peor, hay gente cruel que despierta a los guachimanes. Tú llegas a 3, 4 de la mañana y te atreves a despertar a ese pobre hombre que está echando su sueño. Qué bueno que ustedes no hacen. Sí, saludos a los del dominó porque esa práctica se mantiene. Recuerden que yo voy a Santiago todos los fines de semana, entonces ellos juegan dominó de madrugada. Imagínense qué podría pasar si una inesperada actuación delincuencial llega ahí. ¿Quién asalta a quién? ¿Quién defiende a quién? Entonces, esto que ha pasado ahí, en un hospital de Nagua, entra en niveles de terror, porque no habíamos visto una actuación así, por eso merece la mención en la que ahora se ha fugado un hombre condenado a 30 años por un intento de asesinar a 2 personas. Jorge Gabriel Báez Abreu, sabrá Dios dónde amaneció. Y fíjense, el tema que sí fuertemente también hay que ver hoy es el de que autoridades se han unido para tomar, alar por los moños un tema muy reclamado y comenzar a darle forma. Salieron muy lindos en la foto, de hecho. El de Migración, Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, porque dicen ellos que ahora van a darle formalidad a un protocolo para que los extranjeros que trabajan en República Dominicana estén bajo un régimen legal. ¿Qué fue? ¿Tú me excusas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alcanzamos el café. Ay, este cafecito sí. Temprano, señores. Y es fácil. Buenos días. No, que me quedó fuera. Este trabajo sin café. Siga, Adi, sí. Pues fíjense ustedes, yo pienso que han firmado una intención que luce bonita y repito que salieron bonitos en la foto, pero este tema, para citar a Pablo, ya está tan estudiado y funglodizado que yo creo que lo que hay que sentarse a hacer estrategias. Ahora lo que han hecho, una firma de intención. Estamos tarde para intenciones. Intención tiene hasta el barrendero de la esquina de que esto sea mejor. De las autoridades uno espera ya formalidades, planes
estrategias, más en un momento como este en el que acabamos de pasar de una tensión muy fuerte con el tema migratorio. Hay un buen contexto, el que las autoridades puedan asumir que esto que en la última encuesta nacional de inmigrantes nos dijo que el 28,9% de los extranjeros están en agropecuaria, que el 28,8% están en la construcción, el 16,7% está en comercio y el 11,3% en otros servicios. No se da cuántos son ilegales porque eso sobra. ¿Cuántos son ilegales? ¿La mayoría? ¿Y para qué? Sí. ¿Cuántos? La mayoría. Una minúscula cantidad resultaría ahora mismo con probabilidades de presentar unas condiciones que sean legales. Lo peor de eso es que República Dominicana, lo peor y lo mejor, República Dominicana es ahora ya una isla, la isla como tal, es un país en el que hay más presencia de extranjeros, por muchas razones, y eso lo saludamos. Ahora hay que potenciar que todo eso se convierta en un detonante de desarrollo, no de estancamiento. Para que sea de desarrollo, usted tiene que marcar estrategias. Si no, no hay una planificación y se convierte en un caos. Esta realidad que ya es impostergable y que cada vez está creciendo más. El grito, de todas maneras, sabemos que es una mayoría haitiana que cruza muy fácil y que cruza de manera ilegal. ¿Cuál es el kit de esta propuesta? Un sistema de información, o sea, crear una base de datos para gestión de la migración laboral. Uno entonces ahí ya comienza a coger el maco, porque hay muchos de ellos que sería imposible generarles un documento, a menos que usted se lo invente, porque no lo traen. Entonces, si alguien no te trae el documento, tú tienes que crear un plan muy especial, muy técnico, para que puedas pasar de la palabra a la práctica. De todas maneras, se puede. Y uno, para no ser pesimista, quiere comenzar a saludar que salió bonita la foto y que de ahí en adelante comenzaríamos a ejecutar un plan que nos haga salir de esto que preocupa tanto, porque pone en juego ese desarrollo que por un lado podemos presentar a nivel de América Latina y que a nivel social nos estanca por muchísimas razones que no han sido manejadas de una manera correcta por los gobiernos. Entonces, si ese 10 millones de dominicanos que se convierten en 13 de los cuales 3 tú no sabes quiénes son, dónde están, cómo se llaman, ni qué están haciendo, porque no los puedes fiscalizar, la cosa se pone grave. Optimistas. Quiero ser optimista porque estamos en Navidad y viene un 2019 que uno quiere pensar que la gente está en eso, que los funcionarios están en eso, que ahora van a entregar los romos que decía ayer Pablo, pero que después de eso estamos aquí. Así que ahí va, tendremos un sistema de información para gestión de migración laboral y de repente queremos saber con qué se come. Eso de los diputados y el romo y el aguardiente, hay gente que le gusta sacar cálculo. De los 102 millones que va a dedicar la Cámara de Diputados para que sus señores legisladores repartan, 22 están destinados a bebidas alcohólicas, o sea, una proporción apreciable de más del 20%. Qué bonito lo dijo él. La bebida una alcohólica. Versión apreciable. Sí. Usador. Sí. No, yo quisiera aprovechar para resaltar algo. Ayer la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, designó con el nombre de ingeniero Nicolás Valle a su oficina administrativa. Es un merecido reconocimiento para Nicolás Valle y además una honra para esa institución. Y en esa actividad el ingeniero Félix García produjo unas palabras importantes que llaman la atención sobre lo que es el Cibao, lo que es Santiago y lo que es su importancia. Yo creo que Felito, como le gusta a Pablo, él lo disfruta cuando seguro yo que le a digo Pablo que le gusta Felito. El vicepresidente de Multimedios del Caribe. Sigue ahí. También a Pablo le cae en gracia cuando yo le digo chuchú al ingeniero Manuel Estrella, que es el presidente de Multimedios del Caribe. Así era que le llamábamos en los años mozos. Incluso... no digas que eran mozos, que siguen siendo mozos. De no todo sé, que no hace se 40 caliente. años. No se Sigue caliente. tu comentario, no te metas en eso, que de todo hace 40 años. Sigue en tu comentario, tu análisis, tu cosa. No No te importa, metas se ahí. remite a la edad. Bueno, un saludo a Felito y a Chuchú desde aquí. Feliz Pero, Navidad. ¿qué dijo el ingeniero Félix García? Que a Santiago hay que tomarlo más en cuenta
cuando se elabora el presupuesto general del Estado, en proporción a lo que aporta la ciudad de Santiago, que aporta el 14% del Producto Interno Bruto, el PIB, y además concentra el 50% de la producción de todo el Cibao. Entonces, eso nunca se refleja en el presupuesto de la nación y Santiago necesita, como dice el ingeniero García, inversión en seguridad ciudadana, inversión en energía eléctrica y también en vías públicas, soluciones viales. Y ese clamor de Felito es también el de la mayoría de instituciones de Santiago. Incluso es una de las prioridades que tiene el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Entonces, muy bien, lamentable, ya el presupuesto está aprobado, pero que conste ese grito cibaeño de que a la provincia de Santiago, a la ciudad de Santiago, hay que brindarle atención en proporción, directamente proporcional a lo que aporta al desarrollo del país. Al PIB, el 14% del PIB lo produce Santiago y Santiago concentra el 50% de la producción del Cibao, que es prácticamente la que carga sobre sus hombros la producción del país. Un grupo de empresarios le sacó averaje al presupuesto ahora después que está aprobado. De hecho, hicieron una reunión solo para eso y es crítico cómo se ve anulada la ciudad y el Cibao a nivel de la planificación del presupuesto del 2019. Lo peor de todo es que la región no se para y cada vez aporta más al presupuesto. Así que no sé por qué es tan desigual la inversión. Parte del grito que a final de cuentas uno termina diciendo que tampoco se distribuye bien para salud y para los servicios básicos. Esto no es una justificación, sino más bien una explicación. Tiene que ver también con la desigualdad en desarrollo económico. O sea, Santiago siempre le ha llevado 20 años de civilización a una buena parte de las provincias, al resto de las provincias del país. Yo siempre, limpiasaquismo aparte, siempre he sido un promotor y no me canso de hacer el reconocimiento a los miembros de la Asociación para el Desarrollo Incorporado y a las fuerzas vivas de Santiago, que siempre han tenido esa capacidad de mirar después del túnel, allá lejos. Y por eso Santiago, la frase obvia pero inteligente, Santiago es Santiago. Ahora, esto significa también que esta lógica de inversión según producción no se puede hacer matemáticamente por los niveles de pobreza que tienen una buena parte de las provincias dominicanas. O sea, que hay dos mundos, capital, Santiago y poco más. Bueno, en atención a eso de la pobreza, el ingeniero García dice que no aspira a que a Santiago le manden el 100% del presupuesto, ni el 100% proporcional a lo que aporta al país, aunque sea el 25%. El 25% de ese 14% del PIB debe ir a Santiago. Además, que hay que abogar por una mayor descentralización de este país. Porque todos los ministerios, todas las oficinas importantes están en la capital del país. Bueno, es una propuesta muy vieja que el poder político, como que cada 4 años hay que ganar unas elecciones, el poder político no da el paso. Hace tiempo que uno mismo debe tener no menos de 15 años hablando de que, qué sé yo, agricultura debería estar en San Juan de la Maguana. Sí, yo apoyo eso. 3 o 4 ministerios deberían estar en Santiago. En más debería por lo menos un ministerio. Es decir, crear, así como hoy, gracias a esa asociación y a la visión de los santiagueros, ya no decimos capital y el interior. Fíjate que se ha logrado, ha sido 40 años de lucha, no, 50 años de lucha. Ya se dice capital, Santiago y el interior. Entonces, así, pero eso ha sido no por los gobiernos, eso ha sido a pesar de los gobiernos. Entonces, el asunto está en de qué manera. El problema de los dominicanos, señores, es que hacemos planes y no cumplimos nada. Tú estabas hablando ahorita de la firma del acuerdo y yo me estaba riendo no de ti, sino del chiste malo de esto. Aquí tenemos Estrategia Nacional de Desarrollo, que la metimos en la Constitución. Le pagamos una pila de cuarto al genio de Yacatalí, que hizo un informe. ¿Y para qué? Y así vamos con todo. Se ha hablado de la necesidad de descentralizar el poder, pero no hay manera. Y además, ya amanecerá algún día. No es un problema de celo ni de regionalismo, es un problema
de apuntar equilibrada y equitativamente hacia el desarrollo del país. Cuando hablo que no es celo, dicen que capital es capital y lo demás es un corral. Y que Decían. capital y lo demás monta y culebra. Eso no es así. No, Yo apelo proporcionalmente a los presidentes de la República. Yo no sé si es de Lilis, pero se lo atribuyen a Lilis, y que a los cibaeños, si le abren carreteras, se hacen dueños de todo el país. Pero yo insisto en que el tiempo ha cambiado. Tú sabes que yo tengo doble nacionalidad. Yo tengo mi pasaporte cibaeño porque yo soy de la Herradura, Santiago. Cuando yo llegué a Santiago en el año 75, ahí sí era difícil. Yo nunca he olvidado la primera vez que yo vi el Valle del Cibao. Imagínate, un señor del sur, con los problemas en ese sentido que tenemos. Baní es un valle, pero no a esos niveles. Cuando yo vi el Valle del Cibao, digo, diablo, yo la tengo difícil porque hay mucho lo que le llaman bullying ahora. Había mucho bullying contra los del sur. Y yo recuerdo que yo me inventé, no, lo que pasa es que en Baní estamos para la poesía, la cultura. Recuerda aquello de que el Cibao trabaja y el Osama piensa. Eso fue lo único la cita histórica que a mí se me ocurrió, porque la verdad es que Santiago lo tiene. Era para entrarte a palos. No, y que Santiago lo tenía y lo sigue teniendo todo, no solo en términos de la belleza, de las riquezas, sino de esa burguesía que sí actúa como clase dominante. ¿Quién habló? El ingeniero Félix García. Hace 50 años hablaba Víctor Mera Espaillá, hablaba Alejandro Grullón. Entonces, se habla como clase. El santiaguero, yo soy santiaguero, y fíjate, eso no lo tiene incluso, lo tiene pequeño, y por eso nos llevamos también Baní, en algo La Vega. Pero aquí hay provincias, por ejemplo, que familias tradicionales de esa provincia con dinero y relaciones vinieron para la capital hace 40 años y más nunca han vuelto. Sí. Fíjate cómo el Centro León, a los León Asensio no se le ocurrió hacer una cosa aquí en la capital. En Santiago está. Y los Pereyó Abreu, ¿dónde hicieron el centro Pereyó? En Baní. Entonces, eso hay una identidad muy arraigada. Explica muchas cosas. Sí, si hubiesen dejado actuar en esos tiempos a esa burguesía naciente que habla Pablo de principios de los años 60. Y mi pastoriza. Ahí había muchas ideas. Nosotros hubiésemos tenido aquí una aviación comercial, una marina mercante. O sea, hay que dar oportunidad a que el país plenamente se desarrolle. Entonces, nuestro reconocimiento a Corazán por esa atinada designación a su oficina administrativa con el nombre del ingeniero Nicolás Valle, y también nuestro respaldo militante a esos pronunciamientos del ingeniero Félix García, que ojalá se tomen en cuenta. Yo quisiera dar una pincelada, Pablo, antes de cederte la palabra, a que el COE lanzó su operativo navideño, siempre con un nombre largo, Navidad Segura, un pacto por la vida, 2018-2019. Entonces me llama la atención porque cada institución lanza su operativo. Aquí comentamos, el primero que se fue adelante fue la policía, después tuvo Obra Pública, Salud Pública, la Guardia hizo el Ministerio de Defensa, su guardia. Entonces yo no sé si es protagonismo, porque el COE concentra todas las instituciones. Incluso ese operativo de ayer involucra a 22 instituciones, Obra 22 Pública entidades. hizo el suyo también. Debieran entonces hacer un solo acto formal y arrancar. Y lo hacen, Nelson, es que el nota de prensismo va a acabar con nosotros. Es nota de prensa, y yo te la publico y yo te la digo. No, porque la policía concentró en su explanada a miles de agentes y lo lanzó a la calle con una proclama. Bueno, pero el asunto es que ya el COE tiró su operativo navideño que arranca este domingo a las 3 de la tarde. Durará como siempre hasta el martes 25 a las 6 de la mañana y vuelve el domingo 30. Y otras medidas tradicionales, son 39.233 agentes, doctores, miembros de la Defensa Civil, voluntarios que estarán distribuidos en 1.831 puestos de socorro. Y se dio la relación de 130 ambulancias, 3 helicópteros, 33 talleres móviles. Pero yo lo que quisiera resaltar, algo que dijo la directora del Intran en esa actividad, Francesca, que es muy pertinente porque tiene que ver con la seguridad vial. Hay una serie de prohibiciones, de medidas, que me imagino todas son en el periodo comprendido de la primera y segunda fase, o sea, del domingo a martes y del domingo a martes, porque hay algunas que yo no sé
si se van a aplicar. El Intran prohibió la circulación de vehículos de carga desde el domingo 23, eso siempre se hace. Restringió la velocidad de circulación a 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros, donde quiera que usted vaya, no pase de 80, si no estará en contravención. Prohibió el traslado de más de 2 personas en motocicleta. Imagino que será dentro de la fase del periodo, de domingo a martes, esa prohibición. Y controlará los desplazamientos de ciudadanos en la parte trasera de camioneta. Es una de las medidas más importantes, pero nada más se hace para Navidad y Semana Santa. O sea, una persona o un grupo de personas en la parte trasera de una camioneta es un peligro grave, gravísimo de muerte. Y lo último que quiero comentar, y se me parece esto, señores, a las gorras de la Junta Central Electoral, o sea que no se puede andar ahora con gorra de partido ni con camiseta. El ministro de Salud Pública pidió que se prohíba durante la festividad navideña los motores, que circulen los motores. Incluso es cuestionable prohibir que circulen dos. Es que el motor es una herramienta básica en la familia, en el hogar, pero además el culpable de que la mayor cantidad de muertes en accidentes la aporten los motoristas, 63%, el culpable no es el motor, es el motorista. Entonces usted no hace nada, usted dice que no circulen los motores. La proporción el año pasado era de 104 motoristas muertos por día. Yo dije un chiste aquí de mal gusto, de que prohibieran la circulación de motores un día y es una economía neta de 104 personas. Pero eso de prohibir que circulen los motores en las festividades y hasta prohibir que monten dos es echarle la culpa al motor y no a la falta de educación, a la imprudencia, a la bestialidad del motorista. Bueno, para vivir en la civilización se diseña un contrato social que se expresa en una constitución, hay un código penal y están las leyes, y entonces hay el logro filantrópico, el gran Estado, que su trabajo es hacer cumplir esas leyes. Pero ¿para dónde va el buey si no ara? ¿Qué estamos hablando? Todo lo que yo les estoy escuchando a ustedes, y casi todo lo que hemos hablado aquí gira en torno a lo mismo, la capacidad o incapacidad del Estado para cumplir y hacer cumplir las leyes. Así de sencillo. Yo tenía aquí unas notas que le puse mal presagio de lo que viene. Ahora nos toca hablar de esto del COE. Muy bien, su Navidad segura, pacto por la vida, sí, pero solamente en las primeras 2 semanas de diciembre han muerto 12 personas y otras 1.658 han recibido atenciones en 3 hospitales traumatológicos que tiene el país. De estas, 40 están en condiciones graves en las unidades de cuidados intensivos. Lo primero es que cada ser humano, después que es adulto, debe ser responsable de sus acciones, pero también hay un gobierno que tiene que aplicar las leyes. Por ejemplo, si se hace un estudio forense no al cadáver, sino al vehículo de cada accidente, ustedes verán que tras un gran accidente de tránsito, uno de los 2 vehículos o ambos tienen desperfectos que no pasaban la evaluación de la revista. Pero como la revista no existe y el Estado Dominicano no tiene capacidad ni siquiera de decirme a ti, Maquinini, de decirme a mi Maquinini, trae el vehículo ese para yo evaluarlo, a ver si los frenos están bien, si las luces están bien, si no, no circulas. Eso tan simple, de eso no es capaz el Estado Dominicano. Entonces, una cosa que saca de quicio a uno es que, pero si nos estamos matando, son 104 por día. Tenemos el liderazgo mundial de accidentes de tránsito, liderazgo mundial. Bueno, ni siquiera porque está ocurriendo eso, las autoridades son capaces de algo tan simple, porque para eso existen, de aplicar las leyes. Mírenlo ahí, o sea, estamos hablando de una cosa, y el COE, muy bien, saludos. Uno quiere muchísimo al general Méndez, un hombre, un servidor público nato. Sí, pero el asunto está primero, que cada ser humano adulto tiene que hacerse responsable de su vida, ¿no? Pero también el Estado tiene que aplicar las leyes. Está prohibido encaramarse a la gente en la cama de las camionetas. Bueno, que hay un drama social. Entonces vamos a cambiar las leyes, vamos a hacer algo. Ahora, lo que no puede ser es no podemos tener unas leyes que prohíben andar en la cama de las camionetas y no aplicarlas. O el asunto del segundo a bordo de un motor.
o la falta de papeles de los motores, que la Dirección de Impuestos Internos ha dado 3 gracias. Está más educado que una señora mayor de Baní. Gracias, gracias, gracias. Y vuelve la gracia, y vuelve la gracia, vuelve la gracia. No, y no van. La última vez, si mal no recuerdo, era que usted llevaba su vehículo, daba 100 o 200 pesos y le daban una especie de matrícula. Habían en ese entonces más de 800,000 motores sin documentación, porque hubo un tiempo en este infeliz país, en ese sentido, que se entraban los motores por partes y se armaban aquí, es decir, que no tenían matrícula. El Estado Dominicano, para conseguir los chelitos. Entonces, de repente, nosotros vamos en una rabalización que, por donde quiera que ustedes miren, está el problema de la aplicación de las leyes. Y de ahí paso porque que andamos bien nosotros tres, porque estamos pensando los mismos temas, andábamos. Mire, por ahí. Antes que usted salga del tema y la inspección del marbete que usted dijo ahí. Sí, sí, la revista. Hace un par de años andaba yo en Nueva York con uno de los compadres. Me dijo, compadre, se me olvidó, usted me va a acusar, ahora le toca inspección al vehículo. ¿Y qué hacemos? Yo, no, vamos, yo te acompaño. Y yo quiero que ustedes vean ese proceso riguroso, pero no solo quiero referirme a eso, sino que hay una parte que montan el vehículo en un aparato y lo jamaquean, pero con fuerza. Ustedes imaginan estos carritos pasando esa inspección. Se destartalan seguro desde que le hagan un remedio de ese tipo. Y eso es parte de la inspección. Nelson, vamos a respetarnos que tú estás hablando con el gerente general de la supervisión de vehículos de la 138 con tercera en el sur del Bronx. ¡Ah, caramba! Yo trabajé de obrero en una de esas oficinas. Entonces, de esos talleres. No, un gerente cualquiera. Mentira, yo era el obrero. Yo lo digo porque cuando hablamos del cumplimiento de la ley, que es el enfoque tuyo, de la institucionalización, hay que referirse a todo eso. Si ustedes ven los requisitos para otorgar una licencia y para la renovación del marbete, no se cumple ninguno. Saludo a mis amigos los Villalona allá en el Bronx. Pero, por ejemplo, había algo que ocurría con mucha asiduidad, y es que tú entras, hay un sensor que tú lo pones en el muffler. Entonces, eso mide el nivel de contaminación, el CO2. El dióxido de carbono que emite tu vehículo. Si tú pasas, o sea, si tú sobrepasas el límite, tú te puedes llamar Barack Obama, Trump y Bush, junto todo, y ese vehículo tuyo va al junker, es decir, para el basurero. Ahí no hay manera, no. Mira, vuelve a anillarlo, como decimos aquí los dominicanos, aníllalo y tráelo. Entonces algunos iban, lo anillaban, y se presentaban dramas humanos terribles, como el dominicano que tenía un vehículo viejo, taxiando, y ya, no pasaba. Y uno sabía el drama porque de ese, saludos a Blas, un gran amigo mío, de ese carro sale el dinero para mantener 4 muchachos aquí en Santo Domingo, y la doña y los dos muchachos que tenían allá. Sí, pero yo lo lamento, es que no se puede. No hay ninguna posibilidad. Eso es un gobierno. Eso es un Estado. Si usted pasa del margen de lo que mandan las leyes, aquí, por ejemplo, cuando pasó lo de los embutidos, ¿ustedes recuerdan el chiste malo? Aquí hubo un problema con los embutidos en el porcentaje que tenía de una cosa que es cancerígena, que yo no me acuerdo ahora. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Como el señor del cuerno, le dijeron que la señora le era infiel en el mueble de la sala, y él le dijo a los amigos, espérate que yo voy a resolver eso. Y fue cuando resolvió, ¿qué? Lo resolví, que no, vendí el mueble. Entonces, así se hizo aquí con los embutidos. Como no se cumplía con lo que manda la ley en cuanto al nivel de cierto producto químico que llevan los embutidos, entonces en vez de decirle a la empresa, ey, no estás cumpliendo, ponle menos cosa de esa al producto. No, lo que hicieron fue que cambiaron la ley. Ese es el Dominican Black People. Ese es el Estado dominicano. Por ahí es que vamos. No, aquí se te habrían amotinado 100 padres de familia ahí porque hay uno de ellos que se quedó sin el carro, ¿me entiendes? Pero es que hay que gobernar. Siguiendo en el carro, ya para terminar, el malvete, el plazo termina el día 7. Siga, Pablo. Sí, bueno, pero lo cierto es que uno le preocupa mucho este asunto de lo que yo llamo y sigo y voy a seguir llamándole arrabalización institucional.
Lo que pasa es que este país tiene un ritmo de crecimiento que uno hace el reconocimiento a las autoridades, sobre todo lo de la política monetaria, porque han sido celosos durante los últimos 30 años en lo que tiene que ver con el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. Aplausos, muy bien. Ahora, institucionalmente así no se puede. Así no se puede. Y me repito y vuelvo a repetirme, para los niños, para las niñas, para los menores, educación, educación, cariño, comprensión, educación, tolerancia. Ahora, para los adultos, la ley. Y si quiere, que entre el mar. Mientras no logremos hacer esto, vamos muy mal. Como quería solamente hacer una acotación de un problemita que hay en la ley de partidos. En el artículo 44 se habla, ese es un problema, atención camaradas, lo de la campaña negativa. Entonces, alguien se está confundiendo. Campaña negativa no es difamación e injuria. No. Campaña negativa es que yo estoy compitiendo con Juancito Pérez Vidal, alias Tito, y él estuvo 5 años presos en Boston por droga. Entonces yo creo que es bueno que la comunidad sepa que ese señor que va a competir conmigo hace 8 años pasó 5 presos por... Eso será negativo. La difamación viene si yo me invento que ese señor estuvo preso para hacerle daño. Pero la ley no habla de difamación e injuria, sino que habla de campaña negativa, aunque luego dice que se va a aplicar todo esto conforme a los artículos 21, que tiene que ver con la difamación, 22, injuria pública, de la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Pero la ley de partidos de lo que habla es de campaña negativa, y la campaña negativa es totalmente legal y legítima donde quiera, totalmente. Entonces lo que sí es negativo, lo que sí es ilegal y es una afrenta, es la campaña sucia, es decir, la mentira, la calumnia, lo que le hicieron a don Juan en las elecciones del 90, cuando don Juan dijo, si estar al lado de los pobres, si defender a los pobres es no creer en Dios, yo no creo en Dios. Y le editaron el yo no creo en Dios. Eso es una rastrería. Eso sí es difamación e injuria. Pero la campaña negativa es el yo destacar los aspectos negativos de la carrera política personal de mi adversario. Entonces, eso que lo vayan mirando muy bien, porque recuerden, señores, que estamos en la época de las redes sociales, que eso es un lío del caray, porque volvemos al tema. Un Estado que no es capaz de imponer leyes para el tránsito de los vehículos, va a imponer leyes para este asunto de la posverdad, de las campañas de difamación, de las calumnias en las redes sociales. Ya ustedes tienen el ejemplo de lo que ocurrió con Margarita Cedeño cuando salieron los 3 frentes electorales y Danilo Medina comenzó a subir. Hubo un genio de la oposición que se inventó aquello del dinero en el banco danés. Gracias a Dios y la terquedad de la señora, pues esto hubo un final feliz para la institucionalidad del país. Pero eso es la excepción. Eso es porque esa señora le dijo a uno, yo le entrevisté en esos momentos y me dijo, no, conmigo no, Pablo, no, conmigo no, eso será con otra, conmigo no. Esto va y fue hasta las últimas consecuencias. Pero ojalá que se piense seriamente, porque lo que se nos va a echar encima a los dominicanos en las elecciones del 2020, que la Magdalena nos guíe. Yo vi por ahí cruzar a Eligio Jaque con un macuto, pero no es de víveres, el hombre anda con un libro reciente para arriba y para abajo, y está demostrando una capacidad de convocatoria, señores, que los locales donde ha sido puesto en circulación han resultado pequeños. Tal vez Eligio nos habla un poco de ese libro. Él no anda como el Che con la larga al brazo, sino con los libros al brazo. En breve volvemos con Eligio Jaques, vicepresidente del PRM. Continuamos, eso es Enfoque Matinal para hablar de temas importantes. Él es uno de los dominicanos de mayor experiencia en lo que tiene que ver con política agropecuaria, director del IADE hace 1000 años, ministro de Agricultura,
asesor en temas agrícolas, escritor que uno no lo sabía, pero además un dirigente político, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno de los de a Verdad. Entonces es todo un placer recibir aquí al agrónomo don Eligio Jaques, director del IAD hace unos cuantos años. Bienvenido, Eligio. Ahorita dijiste 100 años. Él puso cara como de ¿en qué lío me he metido? No, que le pasó igual que a mí, que éramos jovencitos, comenzamos a trabajar 12, 13 años. Etapa en la vida de uno, ¿verdad? Etapa. Yo hablo de que fueron muchas oportunidades quizás inmerecidas. Porque la verdad es que pudo haber habido otras personas que tuvieran quizás más currículum para esa función. El presidente Guzmán necesitaba como una persona que le inspirara confianza y afecto. Sentía como que el trabajo que se estaba desarrollando en manos de quien él había nombrado por recomendación, de Hipólito, no le estaba llegando. Pero también en esa época había una relación excelente de Eligio con Hipólito Mejía. Sí, Usted tenía un guantú muy bueno. Digo, él como líder del sector. Pues. Claro. Él fue quien lideró ese trabajo al lado de don Antonio Guzmán. Claro. Que por cierto, a los agrónomos no les gustaba la política en ese entonces. No. Quiero decirte que, pasando balance, ese grupo que encabezaba Hipólito no andaba ni siquiera buscando productores, era agrónomos. Claro. Agrónomos. Hipólito venía de ser el presidente de la AMPA. Claro. Y a mí me tocaba ser presidente en el Nordeste. Eso pasó con varios amigos que trabajamos con Hipólito y nos pusimos a buscar agrónomos provincia por provincia. ¿Sabe cuánto llegamos? Al 78, 29. Claro, por eso uno se graduaba y ya tenía trabajo. Por cierto, anoche fuimos a darle despedida a uno de ellos, Benito Ortega. Benito Ortega, que fue director en Baní, por cierto. Sí, entrañable amigo de don Antonio Guzmán. Exacto. De todos los afectos, era de la casa, como se dice. Eso es. Pero que tuvo un problema complicado, corazón, sí, riñón, estómago. Sí, nos vimos hace como 3 o 4 meses. Días me llamó para que le llevara un libro. Sí. Me llamó, me dice, yo estoy en casa, no puedo salir porque estoy malo. Y yo no me dio tiempo a llevárselo. Amigo de la familia, director regional en Baní también, entre otros cargos, el FEDA. Decía Eligio hace un momento, Pablo, que han sido etapas. Entonces, hablando de etapas, esta etapa justamente necesita una radiografía. Hemos escuchado ahí a dirigentes de muchísima categoría del PRM, pero escuchar al vicepresidente necesita que arranquemos haciendo una fotografía de cómo están ahora mismo. Este diciembre de 2018, ¿cómo está cerrando este 2018 para el PRM? Un PRM que arrancó el año con muchos desafíos y consiguió la meta. Vamos a decir, vamos en desarrollo. Vamos en desarrollo, pues siempre hay que dejar para la semana que viene, para el mes que viene, para el año que viene, muchas cosas de las que se planifican, pero no nos amargamos de haber dejado un año paralítico. Yo creo que hemos tenido grandes avances de gran significación y un gran esfuerzo puesto en desarrollo de todo el liderazgo para ir en una sola dirección. Y creo que el año que viene es un año de grandes desafíos, donde se consolidará todo este esfuerzo, junto a una voluntad que uno percibe que va en dirección a unir fuerza para un cambio en el año 2020, el año de las elecciones. Porque, vamos a decir, en Estados Unidos se cambió la Constitución en el año 52 para que solo fuera 2 periodos, el máximo que pudiera tener un presidente. A partir de entonces, esa decisión contagió a los partidos, los 2 grandes partidos de Estados Unidos. Y solo en una ocasión un partido gobernó 12 años consecutivos, cuando fue Reagan-Bush, 2 periodos Reagan y 1 Bush. Después, ningún partido ha gobernado 12 años, desde 52 hacia acá. Y yo pienso que también aquí en el país, yo escuché en días pasados al propio presidente del PLD, el expresidente Leonel Fernández, hablar de un tema que él tituló la psicología de la fatiga, que se apodera de la gente, de la ciudadanía, cuando los servicios
no llegan cuando las expectativas no impactan en los seres humanos que forman esa sociedad. Y que eso ayuda a los que están en turno, a los partidos de la oposición. Eso pasa en Estados Unidos y eso pasa, uno siente que está pasando aquí. ¿Y cómo lo mido yo? No es solo por los resultados, ¿verdad?, de las encuestas, de las investigaciones sociales que hacen los medios de manera independiente, sino también cuando vamos a los sectores sociales en elecciones de gremios, de sindicatos, de asociaciones, de juntas de vecinos, de federaciones, que en los últimos tiempos se viene dando el caso cuando tú dices, bueno, este que tiene la simpatía del PRM o de la oposición, como que eso de por sí se constituye en un atractivo. Y ha pasado en sectores, o sea, que uno no entiende fácilmente, porque óyeme, luchar contra el PLD en el sector educativo, con un presidente manejando durante 6 años más de 635 mil millones de pesos en presupuesto para la educación, habiendo nombrado 65 mil maestros, habiendo aumentado el salario mínimo hasta 35 mil, habiendo construido, llenado, porque hay que decir la verdad, ha llenado de estructura, de física, de escuelas y de liceos. El país, uno lo percibe en su recorrido por el interior, habiendo creado la tanda extendida, desayuno escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tú desafíes a los representantes de ese sector tan atendido, diría el gobierno, de que vamos a luchar para arrebatarle el liderazgo del ADP. Y que cuando se cuenten los votos resulta que el candidato de la oposición sacó 60%. Y el de ese gobierno que le ha otorgado, que ha manejado todos esos recursos, resulta que llegó a un 33.7%. Pero igual pasa... Eso es yo pienso que eso es una tendencia que habrá de manifestarse también. Aunque ocurre al revés en las encuestas, donde, como decías, hay un 48-22, 47, pero siempre hay, casi se duplica. Sin embargo, yo le decía a Luis Abinader que para el 2020 a mí me parecía que iba a ser fundamental la capacidad de la oposición de generar confianza. Porque lo que está pasando en la política occidental, incluida la República Dominicana, es que hay un ambiente de desconfianza hacia la clase política en general, pero más hacia la que gobierna. Entonces, ¿qué está haciendo? Y es mi pregunta, mi reflexión pedida, el PRM para lograr ese puntito, que es ganar la confianza. Ok, yo puedo estar insatisfecho con los PLDistas y su gobierno por A, B, C, D, E. Ahora, para yo dejar de votar por esta gente e irme aquí, necesito que tú me ganes la confianza. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por dónde andan las cosas? ¿Qué se está haciendo? Estamos viendo, Pablo, en el continente nuestro, situaciones bastante parecidas a las que tenemos hoy en la República Dominicana. Yo vi en Brasil que habían 2 candidatos, uno con 20% y otro con 29%, una semana antes de las elecciones. El que tenía 29 sacó 47 y el que tenía 20 sacó 30 y pico. Y fueron entonces una segunda vuelta y el que tenía 29 llegó a 54. Bueno, ya eso es historia. No siempre los candidatos que se salen a la arena tienen el ángel. Digamos, hay algunos ciudadanos o ciudadanas que se convierten en excelentes candidatos. Tal vez después la historia no los recoge como grandes presidentes, si llegan a hacerlo. Y otros que al revés no tienen esa imagen de excelente candidato y salen excelentes presidentes. ¿Tú no descartas un tercer hombre en el PRM? Por ahora no. ¿Para el 20 no? No, para el 20 no. Hablando del 20, ¿cuál sería la radiografía de un día de elecciones para el 2020 de Eligio Jaques? Yo estaría viendo a un Luis Abinader, por ejemplo, en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, apoyado por un conglomerado de organizaciones de la sociedad y partidos políticos también, alzarse con la victoria, porque yo creo que encarna
Pero técnicamente, sin ese superoptimismo de alguien que está haciendo política, obviamente. ¿Cómo se vería eso? ¿Cuál es la pelea técnicamente? El horizonte se torna un poco difuso cuando tú tiras la mirada hacia el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno. Porque hay unas fechas del año entrante que parece que serán muy definitorias para entonces poder ver con un poco más de racionalidad el resultado a la que usted me pide para el año 2020. No está claro, no está definido qué es lo que va a pasar. Inclusive los mismos estudios de opinión manifiestan bastante competencia entre los principales líderes de ese partido. En el PRM, sin embargo, hay una definición bastante clara, que yo pienso que difícilmente cambie. Afortunadamente es entre padre e hijo, Hipólito y Luis Abinader, que seguramente no habrá mayores dificultades en empalmar las fuerzas. ¿Con quién ustedes creen que van a pelear? No. Nosotros no podemos expresarnos cuál sería nuestra preferencia en el PLD. El que ellos escojan, ese será nuestro adversario, el que coja el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pero el PRM ayudaría a una modificación constitucional para posibilitar la candidatura del presidente Medina? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo le va a facilitar las cosas al PLD? Imposible. De ninguna manera. Nosotros hemos estado, comenzando por Hipólito, evaluando desde hace ya más de 10 años las consecuencias de esos cambios impetuosos en la Constitución, que Dios quiera que le pongamos un freno ya. A mí me encantó un video que salió hace un tiempo de Barack Obama, diciendo: yo soy un hombre joven, que siento que tengo aceptación de mi pueblo y que he hecho un buen gobierno, un gobierno aceptable, y creo que si pudiera aspirar, estoy seguro que ganaría de nuevo. Pero hay una cosa que se llama la Constitución, que está por encima de todos nosotros. Entonces, otro vendrá y seguirá y quizás lo haga hasta mejor. Oye, yo quisiera oír un candidato aquí o un presidente hablar así. El PRM lo puede decir con conocimiento de causa, porque hubo aquel grave error del 2003-2004 que el presidente Mejía admitió que le quedó muy bien, por lo menos admitir su error. Eso le da más autoridad para criticar ahora a los demás. Pero atención, porque nos estamos metiendo en la política dura y hay un tema que decía al inicio Eligio Jaques maneja como pocos y que por necesidad profesional, yo creo que casi existencial, le dan un gran seguimiento, que es lo que tiene que ver con el campo, la política agropecuaria, que ese amor por el campo se refleja hasta en algo de lo que vamos a hablar en breve. Pero hábleme usted de la política agropecuaria del gobierno. ¿Cómo está el campo dominicano, los productores agropecuarios de la República Dominicana en el gobierno de Danilo Medina? ¿Cómo les ha ido? Ya usted dio una lectura más o menos del sector educación, pero lo suyo con Naiboa, de verdad. Sí, yo no quiero lucir un fanático tampoco de la política. A mí me encanta ver a un presidente rodando por el campo, caminando, moviéndose. Desde luego, el plan que lleva al presidente al campo cada semana tiene un título que se llama Visita Sorpresa. Y eso no habla bien de lo que se llamaría una buena planificación del Estado. Porque sorpresa, vaya usted a ver, como diablo usted va a meter en el presupuesto lo que se llama una cosa que usted va a dar como una sorpresa. Bueno, pues que eso surja de abajo para arriba, cuáles son las necesidades del llano de Elías Piña, y que eso esté incorporado en algún lugar, ¿verdad? En el expediente del presupuesto que conoce el Congreso cada año, para que le digan, si le tocan 3 pesos al llano, que ellos sepan allá qué es lo que se va a hacer con ellos. O que ocurra con lo que sugiere un empresario de Santiago ayer, que sale en la primera plana de los diarios de hoy, pidiendo que haya una corresponsalía entre el aporte que hace... Ingeniero Félix García. Ingeniero Félix García. Una relación entre lo que aporta al PIB un pueblo y lo que recibe, ¿verdad? Sin que ellos vayan en desmedro de los que no tienen muchas cosas que aportar, porque a nosotros nos cuesta decir que hay muchas cosas que se han podido hacer ya en el sur del país, específicamente en Baní, en Asua, en San Juan, Elías Piña, Barahona. Por ejemplo, Pedernales. Y vamos a meter a Jimaní para no dejarlo, y Neiva, que todos tienen espacios aprovechables.
Y de eso hablaremos ahorita un poco más cuando me corresponda hablar del libro. Pero es que esa zona están cargadas de una minería, porque la gente piensa que una mina de oro es lo único que hace rico a un pueblo. Claro. Pero cuando usted está en un país tropical y está sobre 500 metros sobre el nivel del mar, como es el caso de las tierras completas de la provincia de Ocoa y una buena parte de Asua y una inmensa parte de San Juan de la Maguana y una mayoría de Elías Piña, entonces usted tiene una mina. Cuando usted tiene tierra en una cuantía... Bueno, con inversión privada se ha hecho magníficamente en Ocoa. Exactamente. Que tiene liderazgo nacional. Así es. En los invernaderos únicos. Así es. Por cierto, los invernaderos. Los invernaderos de ese gobierno. Caramba. Pablo. Caramba. Pablo, tú que eres un refranero por excelencia, yo quiero que me expliques cuál es el fondo de la quinta pata. ¿De dónde viene esa cosa? Bueno. ¿Y qué supone la gente querer decir a uno cuando se refiere a buscarle la quinta pata? Hacemos una cosa? el stop de la política partidaria, porque aquí hay política, pero oigan ustedes lo que se dice de este libro. El libro que tiene usted en sus manos es un torrente de miel capaz de irrigar de fina hilaridad los surcos más ásperos de la vida. Con una trayectoria de trabajo social, político y agronómico muy conocida, sin embargo, las dotes de narrador y de cuentista, esta última faceta equiparable a la de Horacio Quiroga, se manifiesta limpia y pura, sin afeites ni cosméticos, en Sin Quinta Pata. Eligio Jaques, hombre de campo por cuya sangre agreste corre la sencillez y el decoro, nos entrega una obra autobiográfica servida cual exquisitez en la mesa de la literatura, para degustarla y recomendarla como la mejor receta. A mí, amante y defensor del buen humor, de lo correctamente escrito, me ha caído este libro como del cielo, pues no siempre se encuentra en los pedregosos caminos que se recorren en este país, llenos de abrojos y de obstáculos, una obra como la de Eligio, que nos permita aprender, pensar y reír. Debió de ser con quinta pata, pues hay que anotarle una pata a este autor por el aporte literario que nos ofrece en su entretenida y bien escrita Sin Quinta Pata. Eso lo escribió José Jaques, un gran autor y un creativo excepcional de su libro. Le hizo un Quinta prólogo Pata. que da ganas de leer. Por eso lo leí, porque después de eso no hay más nada que decir salvo escuchar al autor. ¿De qué se trata Eligio Jaques? Es precisamente, si nos hemos pasado la vida en el campo, bregando con pollo, con cerdos, con mangos y con vegetales, ayudando a que se produzca piña y buscándole mercado al banano, por ejemplo. Si a alguien le dice, bueno, ahí viene Eligio con un libro, va a decir, ahí viene este a buscarle la quinta pata al gato. Como las historias que se cuentan ahí, tratamos de que sean auténticas, verídicas, porque ocurrieron en mi presencia. Yo quería quitarle de antemano ese calificativo al libro de que andamos buscándole la quinta pata al gato, sino contando la historia por un testigo, una parte de la historia, ¿verdad? Por un testigo que fue, en mi caso, una persona a quien la vida le ha dado algunas oportunidades que yo considero hasta inmerecidas, en los gobiernos, en la sociedad, y bueno, no solamente en los gobiernos, sino también en la justicia. Estuvimos también tocando puertas en la justicia durante un tiempo. Ahí hablamos nosotros, por ejemplo, de algunos temas de fondo, en el que yo incluyo a don Luis Cravo Bogar, para mí uno de los hombres más grandes que ha dado, o sea, el nivel de desarrollo que hoy tiene la República Dominicana. Yo me he hartado de buscar quién pudiera tener más responsabilidad que don Luis Cravo Bogar, y se me ha hecho muy difícil encontrar. Que en acto de justicia pido perdón porque no mencioné a don Luis Krause cuando yo mencioné a las personas fundamentales en Santiago para ese desarrollo. Sí. Don Luis Krause está adelante con don Víctor Mera y todos los que tú mencionaste, Jimmy Pastoriza, son protagonistas, pero sí. Don Popi Bermúdez, cuidado. Sí, pero la cabeza, el guía, el planeador, el orquestador, el unificador de todas esas fuerzas de pensamiento y de actividad productiva y de generación de riqueza, la coordinaba don Luis Cravo. De don Luis, ese era su temperamento, ese bajo perfil.
Porque fíjate que de todos, quizás el que menos es conocido fuera del ámbito, por supuesto, de estos temas, es don Luis. O sea, uno porque viene de ahí, pero ¿sabes? Era su temperamento. Tú que lo conociste mejor. No huidizo, sino no protagónico. No protagónico. Yo hago y me quedo. Él me dice a mí, cuando Hipólito me anuncia que me va a nombrar secretario de Agricultura, me llama a través de doña Pastora Méndez, que quería que yo le diera una cita. Por una montaña viniendo aquí donde una hormiga. Dígame a qué hora y dónde. Así mismo le dije yo. ¿Dónde y a qué hora? Claro. Y me dice, bueno, que vaya a la fundación esa que él tenía, SEDA, sí, en la Soler. Y yo fui allá, me dijo, mira, hace 15 años que conocimos juntos un proyecto de ley para crear el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Pero lo guardaron en un zafacón ahí, en una gaveta. Pero qué visión, ¿para qué tiempo? Entonces, ahora necesitamos ponerlo en vigencia. Yo quiero que coordinemos eso, me dice él. Digo, don Luis, tráigame lo que usted quiera que se haga y yo lo firmaré, no se preocupe. Y me pidió una cita entonces para el día 17 para él ir a Agricultura con la propuesta. Me llevó una hoja grande de la que usan los abogados, sí. con un acuerdo entre la SEDAF y Agricultura, y yo le firmé, no leí nada. Cuando terminó mi gestión como secretario de Agricultura, él me invitó para que yo fuera a un homenaje que me tenían en la fundación. Cuando fui allá, los que me aplaudieron después que él leyó y que yo hablé, eran 124 máster que se habían graduado con un apoyo que pasaba Agricultura a la fundación para ellos ir a consolidar su formación académica, eso profesional. Tremendo. Y 28 estaban avanzando estudios de PhD también. En aquel tiempo. Oye, Sin Quinta Pata es una especie de, como un testigo de excepción, decide escribir y contar aquello que en un momento solo vio él. Entonces, si en este recorrido político de Eligio Jáquez hubiese que hacer una anécdota ahora, de esas que solo Eligio sabe, ¿cuál elige contar ahora? A mí me tocó hacerlo en las 3 presentaciones que he hecho en Nueva York, aquí en la Biblioteca Nacional y en Santiago en el Amante. Tan concurridas que han provocado celos, pero ese es otro tema, no vamos a dañar la entrevista, pero así. Como aquí nos introdujo Tony Raful, que es poeta nacional, y yo a guisa de chiste decía que ahora soy colega ¿verdad? Ahora soy escritor, ahora... Borges, Tony Raful, Eligio Jáquez, está bien. Entonces, me pasó, yo decía que la presentación de él, en el caso de Santiago, de Radamés García, que fue quien me introdujo. Saludos a Radamés. Yo decía que esa era la parte seria del evento, entonces yo me tomaba la otra parte porque ahí hay muchas cosas ligeras también. Claro. Yo lo que hacía era sacar de ahí mismo del libro muchísimas anécdotas que a mí me impactaron, o sea, muy simpática, muy amena, a veces se le iba un poco de la lengua a la gente, en caso uno tratando temas muy serios. Y entonces resulta que me pasó con una que yo cuento ahí. En Sabana de la Mar un señor iba a producir arroz, cuando nunca se había sembrado una mata de arroz ahí. Él salió en una guagua a buscar obreros que supieran bregar con el arroz, y lo recogió en todos los campos arroceros del Cibao. Estamos hablando de La Guarana, Rincón, Bajo Yuna, Mao y hasta Villa Vázquez. Entonces trajo todos esos hombres y los metió en Barrancones allá, en Sabana de la Mar. Y lo pusieron a trabajar, bueno, sembraron el arroz creció perfecto. Un día un obrero, decide ir a tomarse una cerveza fría a Sabana de la Mar. Toma un concho allá, pero ocurre que ve la muerte sentada en el bar, con su tridente, con los ojos rojos, una alforja. Y entonces el hombre la muerte se queda viéndolo, fijo. Y él se mete en pánico y vuelve y coge el motor y se va y pide al hombre que lo liquide, al hombre al dueño de la finca. Lo liquida y le explica por qué es que se va para su pueblo, que es de Villa Vázquez, que él vio la muerte y que la muerte tiene los juegos muy pesados, que no quiere seguir ahí ya. Entonces el hombre se llenó de curiosidad, el agricultor, y fue al bar a ver si era verdad que estaba la muerte ahí. Cuando ve la muerte, le pregunta, óigame, ¿me puedo sentar? Dice la muerte, sí, siéntese. Mire, hay un obrero que trabaja conmigo y se me va, era el mejor trabajador que yo tenía. Dice que vino aquí, usted se quedó fijamente viendo. Usted lo tiene en la lista ahí para...
Dice, ¿cómo se llama? Dice, Arcadio Reyes, y la busca, dice que en una computadora, la muerte. Sí. No, dígale que trabaje tranquilo, que yo tengo un Arcadio Reyes aquí, pero es para pasado mañana en Villa Vázquez. ¡Ay, mi madre! Finalmente, para terminar, no se puede terminar el comentar este libro y su contenido sin mencionar el nombre, si es de anécdotas y de cariños, de don Antonio Guzmán. ¿Qué puede decirnos de don Antonio en este libro? Es un hombre que a medida que pasa el tiempo se me crece frente a mí. Don Antonio Guzmán me dijo un día a mí y a José María Hernández, volando en un avión, en un helicóptero, agarrado por las rodillas y nos pone la mano y dice, mira, tuve antier la visita de Contín Aybar, que me vino a traer la respuesta a una consulta que yo le hice, que si era posible que, si el PRD le pedía que en condición de tribunal superior, no existía el Tribunal Constitucional todavía, podía, que si podíamos, que qué opinaría la Suprema si le pedíamos una revisión de la sentencia de la Junta Central Electoral que despojó al PRD de los 4 senadores. Y vino, dice, a traerme, antenoche vino a traerme la respuesta. Nosotros nos llenamos de curiosidad. Vamos a ver, en medio de un helicóptero que íbamos así atestado, porque era muy pequeño. Dice él que todos los jueces de la Suprema piensan que eso fue una bellaquería de parte de algunos amigos de Balaguer, y que si el PRD lo pide no queda más remedio que devolverle los 4 senadores y el diputado. Pero nosotros nos ponemos contentos. Dice, no, pero yo lo voy a dejar así, porque de los 4 senadores hay 3 que son de Salvador y eso me cambia la mayoría. Yo me entiendo muy bien con los reformistas. ¿Qué pasó anécdota? Eso para la historia? Qué anécdota. Eligio, muchísimas gracias. Nos faltó Baní, nos faltó Baní. Sí, claro. Agua para Baní, leí agua por ahí. para Baní. Es que hay que traer un agua de esto lo que tú en aquellos 2 años terribles de esta sequía de hace año y medio, 2 años que hubo allá. Terrible. En ese tiempo, durante 3 años estuve tomando nota para hacer ese libro. Pero te vamos a invitar cuando el presidente tome la decisión de hacer la bendita represita de la Gina, el Recodo. Estamos trabajando en eso. Cuando se anuncie, te vamos a... No, pero esa es una, pero hay otra que es todavía mejor, que es Alto Yuna de Bonao, para traer agua a la capital. Y dejarle el agua, toda el agua de Valdesia a Baní, para entonces sembrar que sea 150.000 tareas más de tierra, de mango, que dice la FAO que es la mejor tierra del mundo para mango, la de Baní hasta Azo. Qué manera de terminar una entrevista. Baní, Se le infla el pecho ese banileo. Muchísimas gracias, don Eligio Jaques, dirigente, vicepresidente de los de A Verdad del Partido Revolucionario Moderno, ex ministro de Agricultura, un hombre de una gran experiencia en los temas agropecuarios, de gran experiencia de Estado y ahora junto con Borges y Tony Raful, un gran escritor. Continúa Enfoque Matinal. Bien, ahora nos corresponde hablar de un tema que interesa a todo dominicano. Es el geológico, pero eso tiene mucho que ver con desastres naturales, con sismo, con ecoturismo, con ecología, con todo. Entonces vamos a hablar con una autoridad de la materia. Yo diría que una eminencia. Él es Santiago Muñoz. Es el director del Servicio Geológico Nacional, pero además es el presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica. Buenos días, Santiago. Buenos días, señor. Encantadísimo. Bueno, el placer es nuestro tenerle por aquí. Yo creo que la minería, tanto metálica como no metálica, está en un buen momento, no solamente en reglas, en leyes, sino en beneficio. Ayer el Ministerio de Energía y Minas divulgó que en lo que va de año se han recaudado por distintos regímenes fiscales 15.624 millones que se aplican a las empresas mineras, metálicas y no metálicas. Eso es un buen indicador. Claro, eso es cómo va parte del desarrollo de República Dominicana. Y la minería es parte de ese desarrollo, parte de esa economía, y por eso los países deben de no únicamente concentrarse en un tipo de desarrollo económico, es decir, respetamos y la contribución del turismo, la agricultura, los servicios, cualquier otro tipo de desarrollo económico, pero la minería
y como usted lo puede ver, es parte del desarrollo nuestro. Sí, porque si hablamos de impuestos, evidencia que hay reglas claras, sí, sí, que se cotiza. No, y también porque muchas veces, y es al ser una industria que hay que mueve muchas partes de nuestro territorio, hay que ver que también, y toda en el historial de República Dominicana, desde el desarrollo, usted recuerda en los años 50, 60, cuando inició Trujillo, y la minería, es decir, la bauxita en Pedernales, cuando aquí no había turismo, cuando aquí no había un desarrollo agrícola para exportación, pues la minería inició en ese entonces, y ya no hay que hablar de Rosario Dominicana cuando inició en el año 75 y Falcondo en el año 72. Pero la minería, aparte de eso, lleva desarrollo a nuestras provincias que de una u otra forma pueden tener su desarrollo agrícola, pero en la minería hay un componente muy importante y es las capacidades que se crean en las zonas. Y las personas, pues hay una forma tremenda de cómo se capacitan y se desarrollan. Y hay que ir a Bonao. Es decir, Bonao, hay industria metalmecánica que de aquí de Santo Domingo llevan trabajo a realizar allá. Y esas son personas que se desarrollaron y se formaron en la minería. Hay una disciplina también, incluso en lo que tiene que ver con la parte del personal. Es decir, usted trabaja en una mina y usted tiene una disciplina de trabajo con la seguridad. Le digo porque duré más de 12 años trabajando en una mina. Tiene experiencia en eso. Santiago, Sí. Tu presencia aquí es muy oportuna y pertinente porque se produce en medio de un debate. Villa Tapia, gas metano o gas natural. Exacto. ¿Cuál es tu expectativa? Porque veo que hay contradicciones entre distintas instituciones, medio ambiente, la refinería y el Ministerio de Energía y Minas. Sí. No, en esto incluso estuvimos en la zona desde que nos dieron la noticia y siempre hemos dicho que en la zona hay un interés marcado para que gas pueda que sea de origen biogénico o de un sistema petrolero. Hoy, casualmente, en uno de los periódicos de circulación nacional, hay un artículo de un colega, del geólogo Víctor Santos, llamando la atención para continuar las investigaciones. Nosotros somos, como Servicio Geológico Nacional, pues parte de continuar con esas investigaciones. Esa zona donde apareció, donde hubo esa emanación, producto de una perforación de un pozo buscando agua, ya antiguamente había ocurrido. Hay que destacar que hay países donde hay reservas de gas biogénico, es decir, que no podemos descartar lo que ha sucedido ahí. El Ministerio de Energía y Minas y su ministro, don Antonio Isacón, han actuado muy bien con todo lo que tiene que ver con la seguridad de la zona y poniendo en atención de todo el interés que hay de desarrollar las exploraciones y las investigaciones y llegar si es posible, a un acuerdo ya con quien se dedica a explorar en esa zona. Casualmente coincidió que ahí se estuvo firmando en esa semana ya una compañía de Estados Unidos que es la que va a organizar los bloques petroleros. Entonces, los análisis que haya emitido las refinerías, que hayan emitido, son de importancia porque nos dan una vía. Siempre que el hecho de que se diga una cantidad X de contenido de metano, siempre se habla también de los otros contenidos, de si tiene óxido, la cantidad de oxígeno y todos los otros componentes. ¿Y qué tiempo habrá que esperar? Porque escuché al Ministerio de Energía y Minas que hay que esperar unos días a ver si la presión, ¿cómo es el asunto? No, sí, ya la presión bajó. Casualmente, ¿y qué significa eso? No, lo que sucede es que comúnmente, y eso había pasado en los años
2000 y algo, se estuvo explorando en la zona, unas compañías ya 1111 de las que estaba explorando toda la cuenca del Cibao Oriental y pues la zona de Pimentel, pues esa ya era una exploración para gas y petróleo y bueno, pues ahí hubo una emanación con bastante presión y duró una cantidad bien significativa de días. Esto, incluso allá en una entrevista que me hizo un periodista, le dije, esto puede durar varios días, pero puede parar. Comúnmente los sistemas petroleros o de formación de gas biogénico, porque muchas veces hay gente que emiten, no, que puede ser de excremento de una pocilga. Oiga, pueda que sea, pero es como cuando usted va a investigar algo, usted pone varias hipótesis y en la investigación luego al final es que le dice si eso es valedero o no. Entonces aquí lo que hay es investigar. Comúnmente en los sistemas petroleros hay una parte del gas se va formando y se va entrampando, queda una zona arcillosa como una capa impermeable que no permite que salga ese gas y cuando usted pues rompe como esa cáscara, pues ahí viene esa emisión. ¿Y qué hay que esperar en Villa Tapia? No, lo que sí es todo lo que ya estamos haciendo, las investigaciones, es decir, toda la información histórica de la geología, la geoquímica, la geofísica, incluso el ministro don Antonio Isaconte ha hablado de la cantidad de líneas sísmicas. Muchas veces hay personas que me preguntaban, pero línea sísmica es relacionado con los terremotos. No, lo que sucede es que para las investigaciones se hacen líneas sísmicas, es decir, el comportamiento de las ondas en el subsuelo y ahí usted va destacando las capas que conforman el subsuelo. Es una cuenca sedimentaria interesante, la del Cibao Oriental, conjuntamente hasta la bahía de Samaná, igualmente la del Cibao Occidental, toda esa desde Santiago hacia Montecristi. Y en esos son indicios. Ahora, hay una cosa que también es de llamar la atención. Si en caso de que sea de una pocilga o de X tipo de gas, entonces hay que tener cuidado, porque entonces eso puede ser muy peligroso. Es decir, porque esa es una zona de producción, usted lo sabe, todos los cerdos que sí, casualmente para esta Navidad, ¿de dónde es que vienen? Es de toda esa zona. De esa zona. Santiago, vamos a tener ocasión de hablar del mapa geológico, pero hay un tema de la agenda muy puntual, que son los desalojos en Domingo Sabio, sí, sí, para la construcción del nuevo Domingo Sabio. Sí. Se está desalojando en los guandules y la Ciénega, ese sector. Entonces, ¿qué sucede? Eso iba a ser urbanizable, sí, pero de un momento a otro se echó para atrás y se dice que no se puede construir ahí por riesgo de inundaciones y por peligrosidad sísmica. Sí. ¿Se consultó a ustedes para tomar esa decisión o realmente existen esos peligros? Sí, casualmente nosotros somos si usted verifica el listado de instituciones que están colaborando con todos los estudios desde hace un buen tiempo, toda la información generada por nosotros con los estudios de amenaza sísmica y vulnerabilidad física de aquí del Gran Santo Domingo, aportamos todo. La geología, la microzonificación sísmica, el estudio de modelaje de tsunami que hicimos en la zona, las perforaciones, la geofísica, los modelos de zonas de inundación, de zonas de deslizamiento, de zonas lo que llamamos de subsidencias, cuando un tipo de roca, pues hay unas partes. Sí, este es el mapa el geológico del Gran Santo Domingo
Y se ve en zona, la parte sur es cuando usted mira desde la 27 hacia el malecón, son esas terrazas que son las rocas más duras, aunque tienen zonas de caverna. Después la parte amarillenta clara, lo que nosotros llamamos la caliza tipo de los Haití, y hay una zona de un marrón fuerte, que es esta zona de los prados y algunas áreas cercanas casualmente aquí, unas zonas arcillosas, y ya la parte más al norte ya de ese amarillo bien fuerte, es de esa zona hacia Arroyo Hondo, que son ese tipo de materiales que llamamos como caliche, que es una mezcla, una arcilla como con caliza. Entonces, esto pues nos permite, aparte de conocer la geología, los tipos de rocas en los sitios, pues también con eso lleva, con los otros, que ahí lo que ponemos es una serie de capas, la geología, la topografía, la misma, los estudios geofísicos, que no es más que ir poniendo en muchísimos lugares un equipo. Es como cuando usted le va a hacer una sonografía. Aquí ponemos un equipo que nos da la velocidad natural de las rocas en el subsuelo, y otros que luego se va midiendo el comportamiento de su suelo. Por ejemplo, esta zona que se ve es la parte de la desembocadura de los Sama, y la parte más amarillenta intensa es esa zona ahí entre los guandules, la ciénega, y eso nos indica que ahí hay unas rocas sedimentarias que son limos, arcillas, arena, y eso ¿qué indica? Que cuando hay un terremoto, pues lo que sucede es que eso se comporta como el agua. Todo se mueve. Entonces, incluso ahí mismo hicimos unas 2 perforaciones a 35 metros de profundidad, y ese perfil geológico de toda esa zona nos indica que es una zona arcillosa. E igualmente ese borde, que todo ese borde de ambos lados de los Sama, pues y ya han ocurrido antiguamente muertes de personas. Usted recuerda una vez que una roca, un desprendimiento, pues cayó encima de una casa y murieron una familia entera. Entonces, las personas vamos construyendo en sitios que no son adecuados. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que vienen los huracanes, viene un terremoto, puede venir un tsunami, y ahí lo ven. En este mapa indica esa zona de ese color púrpura intenso. Eso nos indica toda esa zona que es de peligro en cuanto al subsuelo, es decir, son zonas de materiales malos, arcilla, limos, arena. Entonces, es la misma zona de los guandules. Exacto, ese borde sí. Usted ve, dentro hay como una islita, son unas rocas también calizas que afloran ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente va construyendo y sigue construyendo, y una de las problemáticas es de esas construcciones informales. En el estudio que hicimos aquí de un análisis de daños en el Distrito Nacional, se ve esa parte más verde hacia esa zona de los guandules, las ciénagas, todo ese borde allá de los Sama, y el porciento mayor son de construcciones informales. Entonces, eso ha dado al traste que cada vez que ocurre un evento de envergadura, los daños van hacia esa zona. Entonces, es correcta la decisión de no hacer urbanizable esa área, pero hubo una decisión anterior de construir. Ahí hubo improvisación. No. Lo que sucede es que se va, en ese entonces se estaban haciendo todos los estudios a detalle. Hubo una consulta mayor ya con toda esta información. Y entonces hay algo también muy importante. Es difícil de una zona, después que ya la gente tiene su hábitat, organizar, es decir, es con estos temas de ordenamiento territorial, organizar lo desorganizado. Entonces, cuando ocurre un terremoto o ocurre un huracán, que usted tenga que entrar, por ejemplo, un equipo de 911 para poder auxiliar a las personas, entonces
es muy delicado. Entonces tienen que haber acceso, que pueda caber una ambulancia, que pueda caber un equipo de bomberos. Este es un mapa de la microzonificación sísmica donde nos dice que esas rocas del borde ahí, desde la 27, toda esa franja del borde costero, son rocas más duras y las otras, bueno, pues ya tienen Bueno, Santiago, creo que está claro lo del Domingo Sabio, que la decisión fue inteligente, pero yo no quisiera que se nos fuera el tiempo sin hablar de la actualización del mapa geológico, principalmente en lo que tiene que ver a las áreas sísmicas y a la famosa placa del Caribe, porque aquí siempre tenemos el temor de que un día desapareceremos. ¿Cómo va esa actualización? Y por eso esto que hemos estado presentando es de la microzonificación sísmica de aquí de Gran Santo Domingo. Nosotros como Isla Hispaniola estamos dentro de lo que se llama la placa del Caribe. E internamente pues hay una serie de fallas geológicas regionales de importancia, vamos a decir, para uno lo que tiene que ver con el peligro sísmico. Y es, por ejemplo, la falla septentrional que va todo el borde del Cibao, en el borde de la cordillera septentrional, y otra que es la falla, la Pratt & Garden en Enriquillo, donde ocurrió el terremoto de Haití del 2010. Casualmente, mucha gente pregunta, ¿pero puede ocurrir? Sí. Nosotros estamos en el tiempo de que pueda ocurrir un terremoto por encima de 7, del mismo tipo del de Haití. La parte comúnmente nosotros en las investigaciones del riesgo sísmico, una de las partes que siempre se estudia es lo que tiene que ver con los sismos históricos. El sismo del 4 de agosto del 46, que fue de 8.1, el mayor terremoto que ha ocurrido en el Caribe. Entonces, por eso es que cada vez debemos de prepararnos para cualquier evento. Y entonces en esa actualización pues estamos trabajando con todo el estudio de efectos de sitio en Puerto Plata. Estamos haciendo un modelaje del maremoto en Matancita, también en el 46, y aquí estamos ampliando los estudios en toda esta zona. Y toda esa información está disponible, todo lo que generamos para todas universidades, público en general, porque la idea es que vayamos mejorando en todo esto. Bueno, vamos a agradecer la presencia de Santiago Muñoz, director del Servicio Geológico Nacional. Muy orientadoras y oportunas y pertinentes tu palabra, Santiago. Y aquí siempre a las órdenes para poder apoyar en que ustedes puedan transmitir al país el conocimiento. Bueno, gracias, Santiago. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Que esté en esa filosofía de cómo está el mundo. Según el pronóstico de Pablo, hace ya 3 días, porque estamos a 18, desde el 15 esto se cerró por felicidad. Así que el gobierno no tiene mucha alternativa, que siga bajando el combustible para que el gozo no se vaya, ¿verdad? No hay tiempo, ni un segundo más, salvo reiterar la invitación y el consejo, señores, sin excesos. No, señor, no se aloque, además guarde los chelitos, tenga precaución, la delincuencia ha aumentado. Cuídense, todo en moderación, y ojalá que ese petróleo junto con ese dólar se sigan comportando como hasta ahora, porque de eso dependemos en buena medida. Feliz resto del día, señores. Nos vemos mañana si Dios quiere, y Él va a querer. Ustedes verán que va a querer.